placer acompañarlos hoy. Bueno, puntualmente, ¿cuál es el análisis que se hace de esta situación que se vivió este fin de semana en Estados Unidos? Hay muchísimos análisis que Mm, hacer. El primero creo que, y es el forzoso, es la recurrencia que este evento genera en la memoria corta de los estadounidenses a el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy sí. en el 63 y después al atentado temprano en los 80 contra el también presidente Ronald Reagan. Es decir, es un evento político, el magnicidio, que siempre levanta un enorme trauma en el colectivo social de los Estados Unidos. Mm, Yo diría es más un trauma sin cierre, ¿no? Es porque nunca hubo la claridad suficiente como para darle a los norteamericanos una respuesta, un culpable, justicia para la pérdida más sensible que seguramente una democracia tiene, y es el hombre al que el pueblo elige para gobernarlos. Es decir, fue traumático, estuve atrapado en el tránsito entre Nueva York y Washington ese día, volvía de acompañar a alguien aquí en Cocheo, que probablemente va a ser candidato en Bolivia el 2025, a Reyes Villa, que recibió una premiación en Nueva York, y quedarnos atrapados así en mitad de lo que fue digámoslo así, este entrampado retorno, creo que ha sido sin duda un sentimiento que han compartido millones de americanos. Estuvimos sin respuesta por muchos minutos y bueno, al final lo que terminó trasluciendo es que hubo un intento de magnicidio que tiene mucho que ver con negligencia del servicio secreto mm. y que va a cambiar definitivamente el curso de esta elección en los Estados Unidos. Bueno, es bastante interesante este análisis sobre el trauma sin cierre, ¿no? De parte de las personas de Estados Unidos sobre estos magnicidios, ¿no? Porque más o menos años, pero la mayoría de las veces terminan cayendo en una cuestión similar. Bueno, lo vimos en este caso con Trump y lo que mencionabas vos con John F. Kennedy. Bueno, es que es una recurrencia además que habla de un gobierno del Estado profundo que le gusta, por supuesto, a las élites que controlan los medios de comunicación negar que existe. Les gusta la Mm, palabra conspiranoico, les gusta la palabra negacionista, porque es un argumento fácil, es un expediente fácil descalificar hechos históricos, simple y sencillamente recurriendo a que la ciudadanía debe tener la confianza ciega en sus autoridades. Creo que ese no es ya el tiempo. El tiempo actual es de la gobernanza. Creo que las redes sociales, y eso es lo que el atentado contra Donald Trump te ha permitido ver, le permiten al ciudadano auditar de una manera que no le debe agradar para nada al establishment, las acciones que toman y que no toman en el curso de lo que es gobierno. Me parece que lo lamentable es que hay una silla vacía. Lo claro. quiero decir así, es inocultable, ya hay una silla vacía en la Casa Blanca y en ausencia de liderazgo, en ausencia de un presidente que tiene capacidad plena de asumir decisiones, oscuros burócratas, gente a la que nadie ha votado, ¿no? Termina tomando también oscuras decisiones, ¿no? Ese es el inconveniente. Ahora, yo veo otro factor que creo que vale la pena analizar, Sí. y es el de la recurrencia del magnicidio que se ha convertido en una epidemia en los últimos años. Desde 2021, coincidentalmente, casualmente, desde el momento que asume Joe Biden, hemos tenido una ola de magnicidios políticos que tienen cierto patrón. Primero que nada, afectan específicamente a gente que está al frente o se desmarca de esta nueva ola de hegemonía política globalista. Mm, El 2021, un comando acribilló en su cama en la residencia presidencial en Haití a Jovenel Moïse. El sí. 2022, lo mismo, acribillaron en plena calle, algo inusitado, inusual en el Japón, a Shinzo Abe, el ex primer ministro, y que iba a correr también otra vez, no un amigo del globalismo, digámoslo así, no un amigo de Davos. Y el 2023, Fernando Villavicencio, el candidato ecuatoriano, fue acribillado de la misma sórdida manera, lo cual habla ya de un patrón muy Mm. peligroso que Y el tiene que hacernos intento pensar también. cuál es el costo político en Latinoamérica de Mm. estar frente a las hegemonías nuevas que han surgido. Y el intento también en su momento de magnicidio con Cristina Kirchner, que era vicepresidenta de la Nación en ese momento. Le Creo que sumamos lo que hay ese. que empezar a ver, como te digo, es que en la política actual, en la política moderna, se ha incorporado el magnicidio, ya, aparte del lawfare, que ya de por sí era Mm. denostable, se ha incorporado el magnicidio como parte del arsenal de campaña y esto pone en un riesgo serio a las democracias. Yo creo que independientemente de la línea política, la gente debe decidir su destino en Mm. las urnas, nadie puede tomar decisiones. Y esto nos lleva a otro tema mucho más interesante, que es el de cuál es en realidad el principio del magnicidio. Todos piensan
así lo quieren las élites políticas, todos quieren hacernos pensar que el magnicidio empieza y termina con un loco Mm. del gatillo, cuando el magnicidio es un proceso de descomposición y de destrucción de la imagen política de un candidato. Lo que pasó en los Estados Unidos no empezó ni un mes ni 6 antes en la cabeza de este tirador. Lo que empezó el magnicidio fue precisamente las retóricas magnicidas antes de los actos de magnicidio. Esa retórica persistente de descalificar, de felón o reo convicto, reo rematado contra Donald Trump, así como lo decía Melania Trump en su carta el día de ayer a los estadounidenses, le roba la humanidad a los candidatos, le roba a los políticos la percepción de humanidad, los caracteriza, los descalifica, los estereotipa y finalmente cuando llega el momento de que alguien tire el gatillo, son carcasas vacías a los que la gente no siente. Creo que esa era la intención y hay que denunciarlo. Yo como comunicador político lo hago. Hay que llegar hasta el origen del magnicidio y el magnicidio empieza con retóricas magnicidas que yo creo que es lo que hay que proscribir de la política. Ahora, entrando, estamos hablando de eso, pero vamos puntualmente ahora a Donald Trump, ¿no? ¿Cómo seguir? Hablando de la campaña puntualmente, ¿cómo seguir en campaña? Y qué es, por lo menos, tu visión también de la parte política que tenés experiencia, ¿qué es lo que se debería hacer o por qué lado seguir? Bueno, él va a aprovechar y va a capitalizar. De hecho, lo ha hecho desde el primer momento este incidente. Mira, no sé si van a recordar como un estadista a Donald Trump, pero es ineludible. Él es inevitable en los siguientes 40 años de análisis de la comunicación política. Es una criatura que huele las coyunturas, es un delfín que sabe navegar en cualquier circunstancia que se pueda capitalizar comunicacionalmente y creo que ese es el mensaje que en realidad nos ha dejado este intento de magnicidio. Él con la mano en alto, una fotografía icónica, seguramente vas a verla en camisetas, tus hijos las van a vestir, tus nietos, es decir, parte ya de la cultura global, de la cultura popular. Es lo que mejor sabe hacer Donald Trump. Ha sido capaz de revertir los más adversos escenarios. Recuerda tú el mugshot o la foto de prontuario para el juicio en Georgia. Recuerda la corte del juez Merchan que la ha convertido en su palestra de campaña para entrar en una Nueva York que era prácticamente tierra vedada para él antes del juicio. Es decir, conclusión, es un paradigma de la comunicación política. Trump no va a tener problema en capitalizar este momento, lo ha hecho ya en la convención que se ve en este momento en la televisión, la convención republicana de Milwaukee, para empujar la elección de un candidato que si no hubiese sucedido lo del sábado difícilmente podría ser su acompañante de fórmula, el senador J.D. Vance. Es una reafirmación de su marca, no le ayuda a crecer ni a expandir el fenómeno MAGA a nuevos sectores como seguramente Tim Scott o Vivek Ramaswamy hubieran hecho, pero es un lujo que se puede dar ahora porque ha logrado capitalizar así, de esa manera, con su habilidad de comunicación política, el momento que seguramente en otras circunstancias podría haber sido trágico y adverso. Sí, bueno, y además a partir de esto supongo que no solamente los partidos, sino que también el propio gobierno de Estados Unidos va a tener que tomar cartas en el asunto en prestar un poco más de atención a la seguridad, no tan solo de Donald Trump, sino que, bueno, puede ser o no por una cuestión de que haya más seguridad, pero del propio presidente actual, que es Joe Biden. Y yo creo que hay una deficiencia enorme en la burocracia en Washington y tiene que ver con que literalmente la silla está vacía. Cuando no ven una figura de control encima de ellos, los burócratas en los Estados Unidos tienen esa tendencia históricamente a tratar de gobernar ellos, y eso es lo que está pasando. El servicio secreto es un completo fracaso, eso no podemos ocultarlo. Le han negado protección a otro candidato, al senador Kennedy. Le han negado la protección del servicio secreto, no sé cuál es el criterio, pero esta desprolijidad, esta negligencia tiene que ver más, como te digo, con la libertad con la que se mueven hoy día los subalternos de Joe Biden que con el hecho mismo de que él sea un pésimo presidente. Ahora, la última, esta cuestión de la silla vacía, ¿no? Este análisis que me haces, ¿puede cambiar radicalmente si asume la presidencia Donald Trump? Definitivamente, es una persona que está en el proceso mismo y lo has visto desde la reacción al el gatillazo, el tirarse inmediatamente al suelo. Sus reflejos políticos son muy rápidos, la manera como él entiende que tiene que pararse y alzar la mano y sacar ventaja de incluso de ese momento. La agilidad mental no está en discusión entre uno y otro.
Yo desde el punto de vista de un comunicador político, respeto la trayectoria de Joe Biden. Ha sido un político muy duro, un político muy ácido, ha tenido posiciones sumamente rígidas, pero ha sabido también navegar con las aguas y cambiar y acomodarse. Y donde otros ven la mentira, un comunicador político que está más allá del dogma, que entiende que no tiene absolutamente nada que ver la verdad con la percepción, como dice George Martin, el autor de Juego de Tronos. Entiendo que más allá de si miente o no miente Joe Biden, ciertamente hay varias versiones que él a lo largo del tiempo entregado y son contradictorias entre sí. Hay seguramente grandes faltas a los hechos. Es un político que merece respeto. Son más de medio siglo vistiendo la túnica de senador de los Estados Unidos. Y a este punto, simple y sencillamente, ya no puede más. El hecho es ese, el hecho es que está muy mayor, no tiene que ver con la edad, sino con que ya no hay reflejo político, mientras que su oponente es un poco más joven que él, pero diría yo que tiene todavía 4 años en los cuales va a poder demostrar no solamente que tiene más reflejo político, sino algo que ya ha perdido Biden y que en comunicación política se dice colmillo, es decir, ya ha perdido el diente, la agresividad, el afán y la ambición de gobernar y creo que eso es algo que ningún político debe perder. Eric, te agradezco mucho por tu tiempo, muchísimas gracias y vamos a estar seguramente en contacto en los próximos días o de cara ya a noviembre cuando sean las elecciones. A su disposición siempre, gracias. Abrazo grande. Conversamos con Eric Fajardo, analista político internacional y ex asesor legislativo en Estados Unidos, ¿no? Por esto que sucedió el fin de semana, en donde intentaron asesinar al expresidente y actual candidato a la presidencia, Donald Trump. 18:31 en la ciudad de La Rioja y en todo el país. Nosotros hacemos pausa y ya venimos con más de esto que se llama El Inspector.